Yace sobre una superficie espejada, una diminuta colina blanca parecida al azúcar glass. La luz de una linterna táctica lo descompone en miríadas de fragmentos centelleantes. Cada cristal es una geometría perfecta y siniestra, una promesa de energía sobrehumana. El aire en la habitación es denso, impregnado del olor acre de productos químicos, amoníaco y sudor rancio. Es el hedor de la desesperación, cocinada en utensilios sucios sobre una estufa oxidada. Fuera de plano se oye el crepitar de una radio, órdenes ahogadas, la respiración pesada y contenida de personas en trajes de protección. Pero aquí, en este estrecho haz de luz, reina un silencio absoluto, casi sagrado. Este polvo es el producto final de un largo y sangriento viaje a través de continentes y siglos. Un viaje que no comenzó en este laboratorio clandestino, sino en las mesetas barridas por el viento de Asia Central. Antes de que existiera la metanfetamina, existía un arbusto. Esta vez no era la adormidera con sus seductoras flores, sino algo mucho más antiguo, humilde y resistente. La planta mahuang, la efedra. Un arbusto nudoso y fibroso que durante millones de años se ha aferrado al suelo pedregoso en las vastas extensiones de China y Mongolia. Sus ramas torcidas y nudosas y sus diminutas hojas, parecidas a escamas, parecen insignificantes. Es el tipo de vegetación por la que uno pasaría sin dedicarle una segunda mirada mientras se sacude el polvo de la bota. Pero durante más de 5000 años, los practicantes de la medicina tradicional china conocieron su secreto más íntimo. Lo llamaban mahuang, cáñamo amarillo, e infusionaban sus tallos secos, parecidos a la paja, en un té amargo y astringente. Este té, humeante en un cuenco de arcilla, trataba el asma, despejaba los pulmones congestionados y vigorizaba el cuerpo cansado después de una larga travesía por el desierto. La sustancia activa responsable de estos efectos era la efedrina, aunque los antiguos sanadores no podían saberlo y atribuían su poder a los espíritus de la planta. Una molécula simple, un alcaloide, un regalo de la naturaleza que estimula el sistema nervioso central, contrae los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias como una ráfaga de aire fresco de montaña. Era un estimulante natural, el regalo de una planta austera y desértica al hombre. Durante milenios, esto fue más que suficiente. El conocimiento permaneció principalmente en Oriente, un remedio popular transmitido de sanador a sanador, con su receta susurrada de generación en generación. Así continuó hasta el gran choque de civilizaciones que enfrentó a la ciencia occidental con la sabiduría oriental en el estruendoso final del siglo XIX. En 1885, un joven químico japonés llamado Nagai Nagayoshi se encontró en el corazón de la revolución científica, en Berlín, bajo la tutela del legendario August Wilhelm von Hofmann. Nagai estaba fascinado por las medicinas tradicionales de su tierra natal y veía en la química rigurosa y analítica de Occidente las herramientas para desvelar sus secretos a nivel molecular. Regresó a Japón con una misión: aislar e identificar los componentes activos del mahuang. Su laboratorio, impregnado del olor a ácidos y reactivos corrosivos, se convirtió en su santuario. Trabajando meticulosamente, con una persistencia casi religiosa, extrajo, cristalizó y purificó la sustancia. Trabajó hasta que en sus manos, en un frío matraz de vidrio, tuvo los cristales puros y brillantes de efedrina, que reflejaban la luz de las lámparas de gas. Le dio al antiguo remedio una identidad química moderna. Pero Nagai no se detuvo ahí. Era un químico. Y los químicos, por naturaleza, son creadores y destructores.
Desmontan las moléculas como si fueran mecanismos de relojería y las vuelven a ensamblar en configuraciones nuevas e inéditas, buscando mejorar lo que la naturaleza ha creado. En 1893, Nagai realizó una modificación química aparentemente simple en la quietud de su laboratorio. Tomó su efedrina purificada y la sometió a un proceso llamado reducción, utilizando fósforo rojo y yodo para eliminar un solo átomo de oxígeno y añadir un grupo metilo. El resultado fue un nuevo compuesto, una molécula que no existía en ningún lugar de la naturaleza. Lo llamó metanfetamina. En aquel momento, no era más que una curiosidad científica, una nota a pie de página en una poco conocida revista de química japonesa que acumulaba polvo en un estante. Nagai publicó sus hallazgos, señalando modestamente que la nueva sustancia parecía tener propiedades estimulantes, incluso más pronunciadas que las de la propia efedrina. Pero no tenía en mente ninguna aplicación farmacéutica, ni la más mínima idea del genio que había liberado de la botella. Hizo falta otra guerra, otra nación y otro químico para ver el terrible potencial encerrado en esa simple y elegante molécula. El segundo capítulo de esta saga se desarrolla en Alemania, en los sombríos años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había aplastado la economía y el orgullo nacional de Alemania, dejando a la nación en un estado de profunda humillación y desesperación. Pero la química alemana, la potencia farmacéutica alemana, seguía siendo insuperable, un titán de talla mundial. Compañías como Bayer, Merck y una estrella en ascenso llamada Temmler eran líderes mundiales en la síntesis de nuevos fármacos. En 1919, basándose en el trabajo de Nagai, otro químico japonés, Akira Ogata, desarrolló un método más eficiente para sintetizar la metanfetamina. Utilizó efedrina como material de partida y aplicó un proceso llamado aminación reductiva, que producía la droga en forma cristalina pura. Este método era más barato, más rápido y más fiable. La fórmula ya estaba disponible, esperando su momento, su siniestro destino. Fue la compañía farmacéutica alemana Temmler la que sacó la metanfetamina de la quietud del laboratorio a los luminosos estantes de las farmacias. En 1934, comenzaron a venderla bajo el pegadizo nombre comercial de Pervitin. El momento no podría haber sido más ideal o más siniestro. Alemania se encontraba en la agonía de una transformación nacional, en la fiebre de una nueva y oscura ideología. Adolf Hitler acababa de llegar al poder, y su visión del Reich de los 1000 años exigía una población enérgica, infatigable y absolutamente leal al Estado. El Pervitin parecía ser el combustible químico ideal para este nuevo orden. El fármaco se vendía sin receta, al alcance de todos. Se presentaba en pequeñas e inofensivas tabletas blancas con el logotipo de Temmler grabado, parecidas a caramelos de menta. El marketing fue brillante y omnipresente. El Pervitin se promocionaba como una cura para la depresión, un remedio para la narcolepsia, un suplemento dietético para personas con sobrepeso y un estimulante para estudiantes y trabajadores. Los carteles publicitarios, pegados por toda Alemania, mostraban a amas de casa sonrientes que podían limpiar sus hogares con energía ilimitada, a obreros de fábrica que nunca se cansaban y a estudiantes que podían estudiar toda la noche sin pegar ojo. Y funcionaba. La droga proporcionaba exactamente lo que prometía, e incluso más. Una sola dosis inundaba el cerebro de dopamina, creando una sensación de euforia, omnipotencia y resistencia ilimitada. La fatiga se evaporaba como el rocío de la mañana. El hambre desaparecía. El consumidor se sentía invencible, concentrado y extremadamente alerta. Era el sueño de un industrial. Una pastilla que podía convertir a un trabajador en una máquina, en un engranaje del impecable mecanismo estatal. En pocos años, la pervitina se hizo increíblemente popular en toda Alemania, un verdadero fenómeno cultural. Se vendían millones de pastillas cada mes. Se convirtió en un artículo tan común en el hogar alemán como la aspirina o una tirita. Pero la verdadera transformación
la que consolidaría para siempre el lugar de la metanfetamina en la historia, ocurrió cuando la gente de uniforme militar se fijó en ella. En 1938, mientras Hitler se preparaba para sumir al mundo en la guerra, el alto mando alemán se enfrentó a un problema logístico fundamental. La guerra moderna, tal como la imaginaban, sería una guerra de velocidad, empuje y resistencia. La estrategia de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, exigía soldados que pudieran marchar durante días sin descanso, tanquistas que pudieran conducir sus vehículos durante toda la noche y pilotos que pudieran realizar una misión tras otra sin sucumbir al agotamiento mortal. La pervitina era la solución, la clave química para la victoria. La Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania, comenzó a distribuir masivamente pastillas de metanfetamina a sus soldados. Se incluyeron en las raciones de campaña estándar, empaquetadas en pequeñas latas junto a una tableta de chocolate y cigarrillos. Los soldados no tardaron en ponerles apodos: chocolate de tanque, Panzer Schokolade o pastillas Stuka, Stuka Tableten, en honor a los bombarderos en picado que aterrorizaban a Europa con su aullido escalofriante. La designación oficial era mucho más clínica y prosaica. La pervitina se clasificó como un estimulante para mejorar el rendimiento, que debía tomarse según fuera necesario durante las operaciones de combate. El efecto en el campo de batalla fue inmediato y aterrador. Durante la invasión de Polonia en 1939 y la posterior y rápida conquista de Francia en 1940, los soldados alemanes avanzaron con una velocidad y una furia que asombraron y paralizaron al mundo. No dormían, no se detenían. Divisiones enteras marcharon durante 36, 48 e incluso 72 horas sin descanso, con los ojos ardiendo con un fuego febril en sus rostros cubiertos de polvo. Los comandantes de tanques conducían sus vehículos en columnas incansables día y noche, cubriendo distancias que los planificadores militares aliados consideraban absolutamente imposibles. Las tropas francesas y británicas, que dependían de los ciclos tradicionales de combate y descanso, fueron simplemente barridas, aplastadas por esta velocidad implacable y sobrehumana. No podían entender cómo los alemanes se movían tan rápido. El secreto, por supuesto, era químico, encerrado en aquellas pequeñas pastillas blancas. La Wehrmacht consumía metanfetamina a una escala asombrosa e industrial. De abril a julio de 1940, durante la invasión de Francia y los países del Benelux, se distribuyeron más de 35 millones de pastillas de pervitina al ejército alemán y a la Luftwaffe, suficiente para que cada soldado en el frente tomara varias dosis al día durante meses. Fue el primer ejército farmacológicamente mejorado de la historia, una fuerza de combate que funcionaba con pura adrenalina sintética. Pero esta droga milagrosa tenía su oscuro precio. Incluso entonces, en la euforia de las fáciles victorias, los efectos secundarios se volvían aterradoramente evidentes. Los soldados que tomaban Pervitin durante un tiempo prolongado comenzaban a mostrar síntomas alarmantes. Se volvían paranoicos, irritables y propensos a la agresión inmotivada. Algunos experimentaban vívidas alucinaciones, viendo enemigos en las sombras de los árboles que temblaban por las explosiones, disparando al vacío. Otros sufrían de taquicardia y temblores incontrolables. Sus manos temblaban sobre el gatillo del rifle. Y cuando el efecto de la droga terminaba, llegaba un bajón brutal y aplastante. Los soldados caían en un sueño tan profundo que se asemejaba a un coma. Sus cuerpos, exprimidos hasta la última gota, simplemente se desconectaban. Algunos nunca despertaban. Sus corazones, desgastados hasta el límite, se detenían mientras dormían. Los médicos militares comenzaron a dar la voz de alarma. A Berlín llegaban informes sobre unidades enteras que quedaban incapacitadas para el combate, no por la acción del enemigo, sino por el colapso de sus propios hombres, completamente agotados por días y noches de tensión, inducida por los estimulantes. Aparecieron informes de soldados que disparaban a sus propios compañeros, de oficiales que tomaban decisiones irracionales y suicidas en el fragor de la batalla, de compañías enteras que perdían la cohesión y la disciplina
en las garras de una psicosis colectiva. Para 1941, el alto mando alemán, consciente del peligro, comenzó a restringir el uso de Pervitin, emitiendo directivas que regulaban estrictamente su distribución solo para situaciones de combate específicas y críticas. Pero el genio ya había salido de la botella. Los soldados, que habían probado el poder de la droga y su promesa de invulnerabilidad, no iban a renunciar a ella voluntariamente. En las tropas floreció instantáneamente un mercado negro. Los soldados escondían sus pastillas, las intercambiaban por cigarrillos o comida y las tomaban a escondidas de los oficiales. La metanfetamina causó adicción y la Wehrmacht, la maquinaria de guerra más formidable del mundo, sin darse cuenta, se enganchó. Y no estaban solos. En todo el mundo, a medida que la guerra se expandía y devoraba continentes enteros, otras naciones, observando con horror y envidia los éxitos de la Blitzkrieg, descubrían para sí mismas el mismo atajo químico hacia la victoria. Los aliados, que al principio desestimaron los informes sobre el uso alemán de estimulantes como propaganda nazi, pronto se dieron cuenta de la ventaja estratégica que proporcionaba. Comenzaron a desarrollar y distribuir apresuradamente sus propias versiones de la droga. Si los alemanes tenían Pervitin, los británicos y estadounidenses tuvieron Benzedrina. No era metanfetamina, sino su pariente químico cercano, la anfetamina. La diferencia entre ellas es insignificante, solo un grupo metilo, pero la metanfetamina atraviesa más fácilmente la barrera hematoencefálica y produce un efecto más intenso y prolongado. La anfetamina, sin embargo, se consideraba un poco más segura, un poco menos adictiva, aunque esto era en gran medida una peligrosa ilusión. La benzedrina fue sintetizada ya en 1887 por el químico rumano Lazar Edeleanu, pero, al igual que la metanfetamina, languideció durante décadas en la oscuridad en los estantes de las bibliotecas químicas. No fue hasta 1933 que la compañía farmacéutica estadounidense Smith, Kline & French comenzó a venderlo como un inhalador de venta libre para la congestión nasal. El inhalador de benzedrina fue un enorme éxito comercial. Era un dispositivo simple, un tubo de cartón que contenía una tira de papel impregnada de base de anfetamina. Lo abrías, te lo llevabas a la nariz e inhalabas profundamente. Despejaba los senos nasales al instante, pero también administraba una potente dosis del estimulante directamente al torrente sanguíneo a través de la membrana mucosa. Pronto, la gente se dio cuenta de que el inhalador podía usarse para fines muy distintos al tratamiento del resfriado. Los estudiantes descubrieron que si abrían el inhalador y se comían la tira de papel, masticándola o disolviéndola en el café de la mañana, podían permanecer despiertos durante días, preparándose para los exámenes con una concentración sobrehumana y un enfoque láser. Los obreros de las fábricas lo usaban para soportar turnos largos y agotadores en las plantas de municiones. A finales de la década de 1930, había llegado a manos de atletas, músicos y cualquiera que buscara una ventaja química en la vida. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, los militares ya conocían bien las propiedades estimulantes de la benzedrina. Las fuerzas aéreas del ejército, en particular, vieron su enorme potencial. Los pilotos de los bombarderos B-17, que realizaban incursiones diurnas sobre Alemania, se enfrentaban a agotadores vuelos de 10, 12 e incluso 15 horas en cabinas estrechas, heladas y despresurizadas a gran altitud, bajo el fuego constante de la artillería antiaérea y los ataques de los cazas. La tensión era inimaginable, y la fatiga era un enemigo constante y mortal. Las tabletas de benzedrina, pequeñas píldoras blancas con una distintiva B grabada, se convirtieron en parte del equipo estándar para las tripulaciones de bombarderos y cazas. Las llamaban píldoras para seguir, Go Pills. La Real Fuerza Aérea Británica había estado usando anfetaminas incluso antes. Durante la Batalla de Inglaterra en 1940, cuando los superados en número pilotos de la RAF volaban salida tras salida contra las armadas de la Luftwaffe, se mantenían en el aire gracias a la benzedrina.
La droga les permitía volar 5 o 6 misiones al día, suprimiendo el agotamiento y agudizando sus reflejos hasta el límite. Es posible que estas píldoras jugaran un papel crucial en la supervivencia de Gran Bretaña durante aquellos meses desesperados y oscuros. El ejército japonés también adoptó con entusiasmo la metanfetamina. De hecho, es posible que fueran sus más fervientes defensores y consumidores. La industria farmacéutica japonesa había estado produciendo metanfetamina desde la década de 1930, bajo marcas como Philopon y Sedoton. Estaba ampliamente disponible para la población civil y se comercializaba como una cura para todo, desde el asma hasta el letargo y la depresión. Cuando Japón entró en la guerra, los militares requisaron cantidades enormes e inconcebibles de la droga. A los soldados, marineros y pilotos japoneses se les entregaban tabletas de metanfetamina de forma rutinaria, como parte de sus raciones. La droga se consideraba esencial para mantener la moral, la devoción fanática al emperador y la valentía suicida que caracterizaban las tácticas militares japonesas. A los pilotos kamikaze, jóvenes que se preparaban para estrellar sus aviones cargados de explosivos contra buques de guerra estadounidenses, se les administraban, según numerosos informes, grandes dosis de metanfetamina antes de sus misiones finales y fatídicas. Esto embotaba su miedo, agudizaba su concentración hasta una visión de túnel y hacía que lo impensable no solo fuera posible, sino un acto glorioso y heroico. La escala de la producción era asombrosa. Para el final de la guerra, las compañías farmacéuticas japonesas habían producido miles de millones de pastillas de metanfetamina. La droga era tan omnipresente que a menudo se incluía en los paquetes enviados desde casa a los soldados en el frente, junto con tortas de arroz y cartas de sus seres queridos. Era un fenómeno cultural, una sustancia entretejida en la misma fibra del esfuerzo bélico de la nación. Pero el uso más inquietante de la metanfetamina durante la guerra quizás tuvo lugar en los niveles más altos y estratosféricos del régimen nazi. El propio Adolf Hitler, el arquitecto del Tercer Reich, era casi con certeza un adicto severo a la metanfetamina para mediados de la década de 1940. Su médico personal, el corpulento y servil doctor Theodor Morell, llevaba registros detallados y meticulosos de las inyecciones que le administraba al Führer. A partir de 1942, cuando la suerte en la guerra se volvió en contra de Alemania, Morell comenzó a administrarle a Hitler inyecciones diarias de una sustancia que él llamaba Vitamultin. En realidad, era un potente cóctel de vitaminas, hormonas, opiáceos y, lo más importante, metanfetamina pura. El impacto en la salud y la toma de decisiones de Hitler fue profundo y devastador. Quienes lo conocían bien, miembros de su círculo íntimo, informaron que se volvía cada vez más errático, paranoico y desconectado de la realidad. Podía pasar días sin dormir, deambulando por las habitaciones de su búnker bajo la Cancillería del Reich, dando órdenes contradictorias y demenciales, despotricando contra enemigos, tanto reales como imaginarios. Su famoso temblor en la mano izquierda, visible en las filmaciones de la última etapa de la guerra que tanto se esforzó por ocultar, pudo haber sido un síntoma directo del consumo crónico de metanfetamina. La droga que una vez había impulsado a la Wehrmacht a victorias asombrosas ahora estaba envenenando la mente del hombre que la comandaba, llevando al Reich a su perdición inevitable. Para cuando la guerra terminó en 1945, la metanfetamina y la anfetamina eran consumidas por millones de soldados y civiles en ambos lados del conflicto. Se habían producido y distribuido cientos de millones, si no miles de millones, de dosis. Toda una generación fue introducida al poder de los estimulantes sintéticos, y muchos de ellos llevaron ese conocimiento y esa adicción incipiente al frágil mundo de la posguerra. Cuando los cañones finalmente callaron en agosto de 1945, Japón yacía en ruinas humeantes. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki habían vaporizado ciudades enteras. La base industrial estaba destruida, la economía destrozada, y millones de soldados desmoralizados regresaban a casa a un país que ya no reconocían. Estaban derrotados, humillados y profundamente traumatizados.
y estaban a punto de heredar un problema químico que definiría las siguientes 2 décadas de la historia japonesa. El ejército japonés había acumulado colosales reservas de metanfetamina como parte de los preparativos para una última y desesperada defensa de las islas natales. Una defensa que nunca llegaría a producirse. Cuando la guerra terminó abruptamente, estas reservas, toneladas y toneladas de metanfetamina de grado farmacéutico en pastillas y ampollas, quedaron abandonadas en almacenes militares y depósitos del ejército por todo el país. Las autoridades de ocupación aliadas, centradas en el desarme, la desmilitarización y la reconstrucción, prestaron poca atención a estos arsenales químicos. Después de todo, eran solo medicamentos. En el caos de la posguerra, el mercado negro reaccionó con la velocidad del rayo. Exsoldados, muchos de los cuales ya eran adictos a los estimulantes que se les habían suministrado durante la guerra, irrumpieron en los almacenes y saquearon las existencias. Las bandas de la yakuza, los sindicatos del crimen organizado japonés, vieron una oportunidad de oro y rápidamente tomaron el control de la distribución al por mayor. La metanfetamina inundó literalmente las calles de Tokio, Osaka y de cada ciudad y pueblo a lo largo del archipiélago. La droga se vendía casi abiertamente, en puestos callejeros, prácticamente sin interferencia de una policía sobrecargada y con falta de personal. Era barata, abundante y devastadoramente eficaz para mitigar el dolor físico y mental de una nación en duelo. La gente la tomaba para trabajar más horas en las duras condiciones de la reconstrucción de la posguerra, despejando escombros y construyendo nuevas vidas desde las cenizas. Los estudiantes la tomaban para estudiar en aulas sin calefacción. Las amas de casa la tomaban para sobrellevar la abrumadora carga de la supervivencia en un país sin comida, sin combustible y, al parecer, sin esperanza alguna. Para 1948, según las estimaciones más conservadoras, casi el 5% de toda la población de Japón, unos 2 millones de personas, consumía metanfetamina regularmente. Las consecuencias sociales fueron catastróficas, una verdadera plaga. Los índices de criminalidad se dispararon, ya que los adictos, consumidos por la paranoia y la agresión inducidas por la droga, cometían actos de violencia sin sentido y brutales. Las familias se desintegraban. Los hospitales psiquiátricos estaban desbordados de pacientes que sufrían psicosis por estimulantes, una condición caracterizada por vívidas alucinaciones, delirios de persecución y un comportamiento violento prácticamente indistinguible de la esquizofrenia. El tejido mismo de la sociedad japonesa, construido sobre el orden y la contención, parecía estar deshaciéndose. Правительство, как только осознало масштаб катастрофы, ответило драконовскими, безжалостными мерами. В 1951 году был принят закон о контроле над стимуляторами, который в одночасье криминализировал производство, продажу и хранение метамфетамина. Наказания были суровыми, тюремные приговоры – долгими. Полиция начала массовую кампанию облав, арестовав десятки тысяч потребителей и дилеров. Якудза, как всегда устойчивые и гибкие, адаптировались, переведя свои операции в глубокое подполье и диверсифицировав их в другие криминальные предприятия. Прошло почти десятилетие жестокой борьбы, но к концу 1950-х годов Япония в значительной степени сдержала свою первую метамфетаминовую эпидемию. Наркотик никогда не исчезал полностью. Он оставался атрибутом преступного мира, но больше не был тем экзистенциальным кризисом, каким был в первые послевоенные годы. Однако опыт Японии стал мрачным предзнаменованием, зловещим пророчеством того, что ожидало остальной мир. Наркотик, созданный в лаборатории, превращенный в оружие воюющими нациями и спущенный на отчаявшееся население, теперь был на свободе. У него была своя логика, свой импульс, и он только начинал свое глобальное, разрушительное путешествие. Пока Япония боролась со своим метамфетаминовым кризисом, Соединенные Штаты переживали более тихое, но не менее значимое знакомство с амфетаминами. Война познакомила миллионы американских военнослужащих с бензидрином, и многие из них вернулись домой с привычкой к нему. Но настоящий взрыв употребления амфетаминов в Америке произошел не от возвращающихся солдат, а от медицинского истеблишмента и всемогущей фармацевтической промышленности. В
1950-х годах, в эпоху экономического бума и социального конформизма, амфетамины все еще считались чудодейственными лекарствами. Их щедро прописывали при ошеломляющем множестве состояний. Если вы устали, ваш врач мог дать вам амфетамины. Если вам было грустно – амфетамины. Если у вас был лишний вес – амфетамины. Если у вас были проблемы с концентрацией – амфетамины. Детям с диагнозом, который тогда расплывчато назывался гиперактивность, давали амфетамины, чтобы успокоить их. Парадоксальный эффект, который позже будет лучше понят как лечение СДВГ. Препарат продавался под десятками торговых марок. Декседрин, Адерал, Бензедрин и даже Дезоксин. Да, Дезоксин, который является чистым фармацевтическим метамфетамином, был и до сих пор одобрен FDA для лечения СДВГ и ожирения, хотя сегодня его прописывают крайне редко. Фармацевтические компании, видя огромный потенциал прибыли, агрессивно рекламировали эти препараты врачам. Медицинские журналы были заполнены глянцевой рекламой, изображающей счастливых, энергичных пациентов, чьи жизни были преображены простой белой таблеткой. La influencia cultural fue profunda y omnipresente. Las anfetaminas se arraigaron firmemente en el estilo de vida estadounidense, convirtiéndose en su combustible invisible. Los camioneros de larga distancia, que transportaban mercancías a través de las vastas extensiones de las nuevas autopistas interestatales, las tomaban para mantenerse despiertos durante viajes maratonianos. Las llamaban cruces blancas o benis, y eran tan comunes en la cabina de un camión como un termo de café. Los estudiantes, especialmente en las universidades de élite de la Ivy League, las usaban para estudiar para los exámenes, pasando noches en vela con dexedrina. Pero el grupo más grande de consumidores eran las amas de casa. Atrapadas en el sofocante conformismo de la vida suburbana de los años 50, tomaban píldoras para adelgazar, recetadas por sus médicos para perder peso y encontrar la energía para mantener sus hogares impecables y sus familias perfectas. Eran los pequeños ayudantes de mamá, sobre los que cantaban The Rolling Stones. La comunidad médica, en su mayor parte, no veía motivos de preocupación. Las anfetaminas se consideraban seguras, no adictivas, si se usaban según las indicaciones, y extremadamente beneficiosas. Pero bajo esa brillante capa de respetabilidad, estaba surgiendo un panorama más oscuro y siniestro. Las personas que tomaban anfetaminas durante largos periodos comenzaban a necesitar dosis cada vez más altas para lograr el mismo efecto. Desarrollaban tolerancia y cuando intentaban dejar de tomarlas, experimentaban un cansancio abrumador, una depresión profunda y un deseo casi insoportable de volver a consumir la droga. Eran adictos, aunque nadie quisiera llamarlo así. A principios de la década de 1960, Estados Unidos consumía más anfetaminas per cápita que cualquier otro país en la Tierra. Las compañías farmacéuticas producían miles de millones de píldoras al año, mucho más de lo que podría explicarse plausiblemente por el uso médico legítimo. El excedente se filtraba al mercado negro, a manos de los adolescentes, al torrente sanguíneo de toda una generación. Y luego llegó la contracultura. La década de 1960 fue una década de rebelión, agitación social y exploración química. Los jóvenes, rechazando los valores de sus padres, recurrieron a las drogas como una forma de liberación y expansión de la conciencia. La marihuana, el LSD, la mescalina, todos se convirtieron en símbolos de una nueva conciencia, una revolución psicodélica. Pero junto con estos psicodélicos, las anfetaminas también encontraron su lugar en la contracultura. Speed, velocidad, se convirtió en el nombre callejero, en referencia a su rápido inicio y al intenso y nervioso subidón. Era popular en las crecientes comunas hippies del distrito de Haight-Ashbury, en San Francisco. Artistas, músicos y poetas como Jack Kerouac la usaban para alimentar sesiones creativas maratonianas. Pero el speed tenía un lado más oscuro y agresivo que las otras drogas de la época. No expandía la conciencia, sino que la reducía a un punto. Hacía que los consumidores estuvieran concentrados, obsesivos y paranoicos. No alimentaba la iluminación, sino la manía. Ангелы ада, банда байкеров-изгоев,
ставшая синонимом жестокой, темной изнанки контркультуры 1960-х, были глубоко вовлечены в торговлю амфетаминами. Они производили и распространяли метамфетамин, который они варили в примитивных лабораториях в сельской местности по рецептам, циркулировавшим со времен войны. Это был не чистый фармацевтический дезоксин, это был грязный кустарный мед, приготовленный в грязных кухнях и гаражах, разбавленный токсичными примесями и продаваемый в маленьких бумажных пакетиках любому, у кого были наличные. Фраза «speed убивает» (speed kills) появилась в конце 1960-х. Ее придумали антинаркотические активисты, которые видели опустошение, которое вызывал наркотик в их сообществах. Она была на плакатах, повторялась в социальных рекламах, стала мантрой отчаяния. Но для многих пользователей предупреждение пришло слишком поздно. Зависимость от метамфетамина, как они обнаружили, была особым персональным видом ада. Кайф был интенсивным, но коротким. Последующий отходняк был сокрушительным, и единственный способ избежать его – принять еще. Хронические потребители, которых называли спидфриками, спидфрикс, не спали сутками, даже неделями, находясь на измене, дергаясь, ковыряя кожу в навязчивой уверенности, что под ней ползают жуки. Они резко теряли вес, превращаясь в ходячие скелеты. Их зубы гнили и выпадали, состояние, позже ставшее известным как метамфетаминовый рот. Их поведение становилось неустойчивым и жестоким. Метамфетаминовый психоз был обычным явлением, состояние, в котором потребитель полностью терял связь с реальностью, испытывая параноидальный бред и яркие ужасающие галлюцинации. Федеральное правительство, встревоженное растущей волной наркомании и моральной паникой, начало принимать жесткие меры. Всеобъемлющий закон о предотвращении и контроле над злоупотреблением наркотиками 1970 года, подписанный президентом Никсоном, классифицировал амфетамины и метамфетамин как контролируемые вещества списка 2, признавая их высокий потенциал злоупотребления, но допуская ограниченное медицинское использование. Рецепты стало труднее получить. Фармацевтическая промышленность под давлением резко сократила производство. К концу 1970-х годов беззаботная эра безрецептурной доступности амфетаминов осталась в прошлом. Но эта жесткая мера имела непреднамеренное и катастрофическое последствие. Она не устранила спрос, она просто сместила производство. Когда фармацевтический метамфетамин стало труднее достать, черный рынок расширился, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, и люди, которые заполнили ее, были не химиками в белых халатах, а преступниками в самодельных лабораториях. Мед, который они производили, был грязнее, опаснее и вызывал более сильную зависимость, чем все, что было до этого. Эпоха суперлабораторий и безжалостных мексиканских картелей вот-вот должна была начаться. Para la década de 1980, la metanfetamina en Estados Unidos había sufrido una transformación completa. Ya no eran las cruces blancas que dispensaban los médicos, ni la desoxin farmacéutica de la farmacia. Era una droga ilícita, producida en laboratorios clandestinos, vendida por organizaciones criminales y consumida por una población cada vez más desesperada y marginada. La primera oleada de producción ilegal de metanfetamina en EUU fue a pequeña escala y dispersa. Las bandas de motociclistas, especialmente los Ángeles del Infierno y sus filiales, operaban laboratorios primitivos en las zonas rurales de California y el suroeste, utilizando un método de síntesis conocido como P2P o el método de la fenil-2-propanona. Este método requería precursores que eran relativamente fáciles de conseguir y un proceso de cocina simple, aunque extremadamente peligroso. El producto resultante solía estar contaminado y ser de baja potencia, pero era barato y accesible. Luego, en la década de 1980, dos acontecimientos lo cambiaron todo. El primero fue el descubrimiento de un método de síntesis nuevo y más eficiente, llamado el método de reducción de efedrina, también conocido como el método nazi, porque se basaba en un proceso desarrollado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Este método utilizaba efedrina o pseudoefedrina, los ingredientes activos de los medicamentos para el resfriado de venta libre, como material de partida. Era más simple, más rápido,
y producía un producto mucho más puro y potente que el método P2P. Y de manera crucial, los precursores eran legales y estaban ampliamente disponibles en cualquier farmacia. El segundo acontecimiento fue el auge de los cárteles de la droga mexicanos. Estas organizaciones, que se habían enriquecido y vuelto poderosas con el tráfico de marihuana y cocaína, vieron en la metanfetamina una nueva línea de productos increíblemente rentable. Tenían la infraestructura, las redes de distribución y la experiencia química para producir la droga a escala industrial. Y tenían algo que las bandas de motociclistas estadounidenses no tenían: acceso a enormes cantidades de precursores. Los cárteles construyeron superlaboratorios, instalaciones clandestinas gigantes capaces de producir cientos de libras de metanfetamina en un solo lote. Estas no eran las cocinas y garajes sucios de la era de los motociclistas. Eran operaciones sofisticadas y de alta tecnología, a menudo ocultas en almacenes remotos o propiedades rurales en México, equipadas con material de vidrio de grado industrial, sistemas de ventilación y un personal de químicos capacitados. La metanfetamina que producían tenía una pureza asombrosamente alta, a menudo superior al 90%. La logística del tráfico era igualmente impresionante. Los cárteles contrabandeaban el producto terminado a través de la frontera en coches con compartimentos ocultos especialmente diseñados, en camiones que transportaban carga legítima e incluso a través de túneles sofisticados cavados bajo la valla fronteriza. Una vez en Estados Unidos, se distribuía a través de una vasta red de traficantes y subtraficantes, llegando a todas las ciudades y pueblos del país. El precio era bajo, la pureza alta y la disponibilidad no tenía precedentes. Para la década de 1990, el consumo de metanfetamina se disparó, especialmente en la América rural y de baja densidad de población, en el llamado Cinturón de Óxido y el Medio Oeste. Estas eran comunidades que habían sido en gran medida pasadas por alto por la epidemia de crack de la década de 1980, que se había concentrado principalmente en los grandes centros urbanos. La metanfetamina, en cambio, prosperó en el corazón del país. Era popular entre la clase trabajadora blanca, obreros de la construcción, agricultores, trabajadores de fábricas, personas que no la usaban para fines recreativos, sino para trabajar más horas, para hacer frente a las agotadoras exigencias del trabajo manual mal pagado. Pero la droga tenía otro atractivo, más seductor. Era una droga social, una droga de fiesta. A diferencia de la heroína, que tranquilizaba y aislaba a los consumidores, la metanfetamina los energizaba y los unía. Se consumía en raves nocturnos, en bares, en salas de estar donde grupos de amigos se colocaban juntos, hablando compulsivamente durante horas, desmontando y volviendo a montar electrodomésticos, participando en maratones de sexo desprovistos de emoción. Creaba una falsa sensación química de intimidad y camaradería que parecía completamente real en el momento, pero que se evaporaba sin dejar rastro en la dura y deprimente luz del bajón. El coste humano de esta nueva epidemia fue asombroso y aterrador. La metanfetamina destrozaba a las familias desde dentro. Los padres, completamente consumidos por la droga, descuidaban y abusaban cruelmente de sus hijos. El sistema de servicios de protección infantil en estados como Iowa, Oklahoma y Oregón se vio desbordado por casos de padres adictos y niños encontrados en una suciedad y miseria inimaginables. Comunidades enteras fueron desestabilizadas. Los índices de criminalidad se dispararon. La violencia doméstica, los robos y las agresiones aumentaron drásticamente en las zonas con un alto consumo de meta. Y luego estaba el daño medioambiental. La producción de metanfetamina es un proceso sucio y tóxico. Por cada libra de meta producida, se generan entre 5 y 6 libras de residuos químicos peligrosos, disolventes, ácidos, metales pesados y otros venenos. Los cocineros simplemente se deshacían de estos residuos, vertiéndolos en los desagües, enterrándolos en los patios traseros o abandonándolos en barriles en campos rurales. Las propiedades donde operaban los laboratorios de meta se convertían en vertederos de residuos tóxicos, contaminadas e inhabitables durante décadas. Las autoridades respondieron con una estrategia que había funcionado hasta cierto punto en el pasado:
cortar el acceso a los precursores. En la década de 1990 y principios de la de 2000, se aprobaron leyes que restringían la venta de productos que contenían efedrina y pseudoefedrina. La Ley de Lucha contra la Epidemia de Metanfetamina de 2005 exigía que estos productos se mantuvieran detrás del mostrador en las farmacias, limitaba la cantidad que una persona podía comprar de una sola vez y obligaba a los compradores a presentar una identificación y firmar un registro. El impacto fue inmediato y drástico. Los laboratorios domésticos de Meta, a pequeña escala, las llamadas operaciones Shake and Bake, dirigidas por usuarios individuales en sus cocinas y habitaciones de motel, fueron prácticamente eliminados. Sin un acceso fácil a los medicamentos para el resfriado, ya no podían cocinar. El número de incautaciones de laboratorios en Estados Unidos se desplomó. Por un momento, pareció que el problema estaba resuelto, pero los cárteles, como siempre, se adaptaron. Simplemente trasladaron su producción por completo a México, donde los precursores aún podían obtenerse a granel, contrabandeados desde China e India. Los superlaboratorios al sur de la frontera aumentaron la producción a un nivel sin precedentes y alucinante. La metanfetamina que volvió a inundar Estados Unidos era más barata, más pura y más accesible que nunca. El problema de la producción nacional se había resuelto, pero el problema del consumo solo había empeorado. Hoy vivimos en medio de la peor crisis de metanfetamina en la historia de la humanidad. Las cifras son abrumadoras e inequívocas. En 2020, casi 2,5 millones de estadounidenses informaron haber consumido metanfetamina en el último año. Las muertes por sobredosis relacionadas con la metanfetamina han aumentado más de 5 veces desde 2012. En 2021, más de 32.000 estadounidenses murieron por sobredosis relacionadas con psicoestimulantes, principalmente metanfetamina. Eso es más de una muerte cada 15 minutos. Pero la crisis hace tiempo que dejó de ser un problema puramente estadounidense. La metanfetamina es ahora una pandemia global. En el sudeste asiático, especialmente en Tailandia, Filipinas y Myanmar, la droga es conocida como Yaba, que en tailandés significa droga loca. Se produce en cantidades masivas en las zonas fronterizas sin ley del Triángulo Dorado, la misma región que una vez produjo la mayor parte de la heroína del mundo. La capacidad de producción es enorme. Son operaciones a escala industrial capaces de producir millones de pastillas al mes. En Australia, la metanfetamina, conocida como ice, hielo, se ha convertido en el problema de drogas más grave del país. Su consumo per cápita es más alto que en casi cualquier otro lugar del mundo. La droga es traficada por sindicatos criminales internacionales, oculta en contenedores de transporte, carga aérea e incluso en forma líquida dentro de botellas de vino. El gobierno australiano ha gastado miles de millones intentando detener el flujo, pero con un éxito muy limitado. En la República Checa y otras partes de Europa del Este, una forma casera de metanfetamina llamada Pervitin, el mismo nombre que la droga de la era nazi, se produce en laboratorios a pequeña escala y es ampliamente consumida por los jóvenes. En Sudáfrica, una forma fumable llamada TIC ha devastado comunidades enteras en los townships empobrecidos. La droga se ha afianzado en todos los rincones del globo, adaptándose a las culturas, economías y rutas de tráfico locales. La metanfetamina de hoy difiere de la droga de épocas anteriores en un aspecto crítico: la pureza. Los cárteles han perfeccionado el proceso de síntesis hasta el punto de que la pureza promedio de la metanfetamina incautada en la frontera de EU ahora supera el 95%. Se trata de un producto de calidad farmacéutica fabricado por químicos expertos que utilizan equipos industriales. Los días de la meta sucia y débil de los moteros han quedado atrás. Esta pureza ultra alta tiene consecuencias devastadoras. Los consumidores acostumbrados a un producto de menor pureza pueden sufrir fácilmente una sobredosis al encontrarse con la nueva meta superpura. Y como la metanfetamina es un estimulante, no un depresor como la heroína o el fentanilo, las sobredosis se manifiestan de manera diferente. En lugar de depresión respiratoria, las sobredosis de meta a menudo implican hipertermia maligna,
accidente cerebrovascular masivo, ataque cardíaco o convulsiones mortales. El cuerpo del consumidor simplemente es llevado más allá de sus límites fisiológicos. El corazón late tan rápido que falla. El cerebro se sobrecalienta hasta sufrir daños irreversibles. Y luego está el problema del policonsumo de drogas. En los últimos años, la metanfetamina se ha utilizado cada vez más en combinación con opioides, especialmente con el sintético y ultrapotente fentanilo. Esta combinación, conocida coloquialmente como speedball, es particularmente letal. Las propiedades estimulantes de la meta enmascaran los efectos sedantes del opioide, lo que lleva a los consumidores a tomar mucho más fentanilo de lo que creen, provocando una sobredosis repentina. A la inversa, cuando los efectos de la meta desaparecen, todo el efecto depresor del fentanilo se manifiesta de golpe, deteniendo la respiración. Estas dos drogas juntas han creado una forma nueva, aún más mortal y compleja de la crisis de sobredosis. La metanfetamina también causa un conjunto único de problemas de salud a largo plazo. El consumo crónico se asocia con una caries dental severa y rápida, la tristemente célebre boca de metanfetamina, causada por una combinación de sequedad bucal, mala higiene, rechinamiento de los dientes y la acción corrosiva de la propia droga. Los consumidores desarrollan llagas abiertas que no cicatrizan en la piel, resultado de rascarse compulsivamente imaginarios bichos que se arrastran bajo la piel, un síntoma de una alucinación táctil conocida como formicación, que forma parte de la psicosis por metanfetamina. La droga es neurotóxica, es decir, daña y mata directamente las células cerebrales, especialmente en las áreas responsables de la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional. Los consumidores a largo plazo a menudo sufren graves deterioros cognitivos que persisten incluso después de dejar de consumir. Los efectos psiquiátricos no son menos graves. El consumo de metanfetamina puede desencadenar una psicosis en toda regla, una condición casi indistinguible de la esquizofrenia paranoide. Los consumidores experimentan alucinaciones auditivas y visuales, delirios de persecución y paranoia extrema. Se convencen de que están siendo vigilados, de que la gente está conspirando contra ellos, de que las fuerzas del orden se están acercando. Esta psicosis puede persistir durante semanas o incluso meses después de que la droga haya abandonado el organismo. En algunos casos, se vuelve permanente, dejando a la persona atrapada para siempre en un mundo de sombras y miedo. Y, quizás lo más insidioso, la metanfetamina altera profunda y duraderamente el sistema de recompensa del cerebro. Inunda el cerebro con dopamina a niveles que superan con creces cualquier recompensa natural. Con el tiempo, el cerebro se adapta, reduciendo su propia producción de dopamina y disminuyendo el número de receptores de dopamina. Esto deja al consumidor en un estado de profunda anedonia, la incapacidad de sentir placer por las actividades normales. La comida no sabe bien, la música no conmueve, el amor no se siente igual. Lo único que puede atravesar este estupor químico es más metanfetamina. Es una prisión neurológica, una jaula construida por los propios mecanismos de adaptación del cerebro. Para entender por qué la metanfetamina causa una adicción tan devastadora, necesitamos mirar dentro del cráneo, a la compleja química del cerebro. El cerebro humano funciona mediante un delicado sistema de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Uno de los más importantes es la dopamina, a menudo llamada la sustancia química de la recompensa o la molécula de la motivación. La dopamina se libera cuando hacemos algo beneficioso para nuestra supervivencia. Comer una comida deliciosa, tener sexo, alcanzar una meta. Crea una sensación de placer y satisfacción y enseña al cerebro a repetir el comportamiento que provocó su liberación. La metanfetamina secuestra este antiguo sistema de supervivencia con una eficacia brutal y cruda. Una actividad placentera normal, como una cena deliciosa, puede causar un aumento en los niveles de dopamina en las sinapsis del cerebro de un 50-100% por encima del nivel basal. La metanfetamina hace que aumenten un 1200% o más. No solo le hace cosquillas al sistema de recompensa, sino que lo hace estallar, desatando un tsunami de dopamina. La oleada de euforia es tan intensa
tan abrumadora que el sistema de aprendizaje del cerebro la codifica instantáneamente como la experiencia más importante imaginable, más importante que la comida, el agua o el sexo. Pero la metanfetamina no solo aumenta la liberación de dopamina, también bloquea su recaptación, impidiendo que sea reabsorbida por las neuronas, e inhibe la enzima que descompone la dopamina, haciendo que permanezca en la sinapsis mucho más tiempo de lo que debería. El resultado es un torrente sostenido y artificialmente prolongado de señales de placer. El subidón puede durar de 8 a 12 horas, mucho más que el de la cocaína o el de la mayoría de los otros estimulantes. El problema es que el cerebro no está diseñado para soportar este nivel de estimulación. Reacciona haciendo ajustes defensivos. Las neuronas reducen el número de receptores de dopamina en su superficie, un proceso llamado regulación a la baja. El cerebro también reduce su propia producción natural de dopamina. Es el intento desesperado del cerebro por restaurar la homeostasis y protegerse de la sobreestimulación. Pero esto tiene un efecto secundario catastrófico. Cuando el efecto de la droga desaparece y los niveles de dopamina vuelven a la normalidad, el consumidor ahora funciona con menos receptores y menos dopamina natural que antes. Se encuentra en un estado de profundo déficit de dopamina. Nada se siente placentero. Nada trae alegría. Está deprimido, apático y vacío. Y su cerebro, que ha aprendido que la metanfetamina es lo único que puede restaurar esos sentimientos, clama por otra dosis. Esta es la base neuroquímica de la adicción. El cerebro ha sido fundamentalmente reprogramado para necesitar la droga para funcionar con normalidad. Para comprender la crisis actual de la metanfetamina, debemos comprender a las organizaciones que producen y distribuyen esta droga. Los cárteles mexicanos no son pandillas callejeras. Son empresas criminales complejas e integradas verticalmente, con ingresos anuales que se miden en decenas de miles de millones de dólares. En esencia, son corporaciones multinacionales en la sombra, y la metanfetamina es una de sus líneas de productos más rentables. Los dos cárteles dominantes en el tráfico de metanfetamina son el cártel de Sinaloa, una vez liderado por el infame Joaquín El Chapo Guzmán, y el cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG. El cártel de Sinaloa ha estado en el negocio de las drogas durante décadas. Construyeron su imperio sobre la marihuana y la cocaína, pero vieron el potencial de la metanfetamina desde el principio. Invirtieron en superlaboratorios, contrataron a químicos y crearon redes de distribución que llegaban a todos los rincones de los Estados Unidos. El CJNG es una organización más nueva y mucho más violenta. Surgieron en el vacío de poder dejado por la caída de otros cárteles y expandieron rápidamente sus operaciones. Son conocidos por su extrema brutalidad, su disposición a librar una guerra abierta contra sus rivales y el gobierno mexicano, pero también son conocidos por su perspicacia para los negocios. Han optimizado la producción, reducido los costos e inundado el mercado con metanfetamina barata y de alta pureza, desplazando a los competidores. La escala de su producción es difícil de imaginar. Un solo superlaboratorio puede producir cientos de kilogramos de metanfetamina a la semana. Los cárteles operan docenas, quizás cientos, de estas instalaciones, ocultas en áreas remotas de México y cada vez más en Centroamérica. Los precursores químicos, principalmente efedrina, pseudoefedrina y ácido fenilacético, se importan por toneladas desde China e India. Las empresas químicas chinas, que operan en una zona gris legal, producen y exportan estas sustancias ostensiblemente para fines legítimos, pero saben perfectamente a dónde van en realidad. El producto terminado se transporta a través de la frontera mediante una compleja red de rutas y métodos. Viaja en camiones, oculto en compartimentos secretos integrados en los chasis. Viaja en coches conducidos por mulas desprevenidas, coaccionadas o pagadas para cruzar la frontera. Viaja en semirremolques con cargamentos legales, con la droga enterrada en el interior de palés de aguacates o electrodomésticos. Incluso pasa por túneles, elaborados pasajes subterráneos con ventilación, iluminación y sistemas de raíles, que emergen en almacenes de Arizona o California. Una vez al otro lado de la frontera, la metanfetamina se distribuye a través de una red de varios niveles.
Los distribuidores mayoristas, que a menudo operan en ciudades como Phoenix, Los Ángeles y Dallas, compran al por mayor y venden a los traficantes regionales. Estos traficantes regionales venden a los traficantes callejeros, que venden a los consumidores. Cada nivel de la organización está aislado de los demás. Una estructura celular diseñada para proteger a los escalones superiores de las fuerzas del orden. La violencia asociada a este comercio es asombrosa. En México, las guerras entre cárteles se han cobrado cientos de miles de vidas. Periodistas, policías, políticos e innumerables civiles atrapados en el fuego cruzado han sido asesinados. Ciudades enteras han sido aterrorizadas. El gobierno mexicano, a pesar de desplegar el ejército y gastar miles de millones en la aplicación de la ley, no ha logrado quebrar el poder de los cárteles. En muchas regiones, los cárteles son el gobierno de facto, proporcionando seguridad, resolviendo disputas e incluso construyendo infraestructuras. Son narcoestados dentro de un estado, y los beneficios son tan inmensos que la corrupción es inevitable. El dinero de los cárteles se ha infiltrado en las fuerzas del orden, el poder judicial y los más altos niveles de gobierno tanto en México como en América Central. También ha llegado a Estados Unidos. Policías, agentes fronterizos y guardias de prisiones han sido sorprendidos facilitando los envíos de drogas. Los cárteles tienen los recursos para comprar a casi cualquiera, y lo hacen. Durante más de medio siglo, el enfoque dominante para el problema de la metanfetamina y para la política de drogas en general ha sido la prohibición y la criminalización. Es un enfoque basado en la creencia de que el consumo de drogas es una falta moral, una elección personal hecha por personas débiles o malas, y que la solución es el castigo. Arrestar a los consumidores, encarcelar a los traficantes, erradicar el suministro y el problema desaparecerá. No ha funcionado. Según cualquier medida objetiva, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso catastrófico y costoso. A pesar de haber gastado más de $1 billón solo en los EU, a pesar de encarcelar a millones de personas, a pesar de desplegar recursos militares para luchar contra los cárteles, las drogas hoy son más baratas, más puras y más accesibles que nunca en la historia. El consumo de metanfetamina no ha disminuido, se ha disparado. La política diseñada para resolver el problema, en cambio, lo ha exacerbado, creando las condiciones perfectas para que florezca un mercado negro. La criminalización del consumo de drogas ha tenido consecuencias sociales devastadoras. Solo en los Estados Unidos, más de 1,5 millones de personas son arrestadas por cargos de drogas cada año. Un número desproporcionado de ellos son personas de color, a pesar de tasas de consumo de drogas similares entre los grupos raciales. Un antecedente penal por drogas, incluso por simple posesión, puede destruir la vida de una persona. Hace que sea casi imposible encontrar un trabajo, conseguir una vivienda, calificar para préstamos estudiantiles o recibir asistencia pública. Es una sentencia de por vida a la marginación y la pobreza. El encarcelamiento, en lugar del tratamiento, se ha convertido en la respuesta predeterminada a la adicción. Las cárceles están llenas de personas cuyo problema principal no es la criminalidad, sino un trastorno por consumo de sustancias. Tras las rejas, reciben poco o ningún tratamiento. Son liberados, a menudo sin un sistema de apoyo, sin perspectivas de empleo y sin un lugar donde vivir, de vuelta al mismo entorno donde las drogas son fácilmente accesibles. La tasa de reincidencia es asombrosamente alta. La puerta giratoria del sistema penitenciario gira sin cesar. Mientras tanto, el enfoque desde el lado de la oferta, el intento de interrumpir la producción y el tráfico de drogas, ha sido igualmente inútil. Por cada laboratorio allanado se abren 5 nuevos. Por cada traficante arrestado aparecen 10 nuevos dispuestos a ocupar su lugar. Los incentivos económicos son simplemente demasiado fuertes. Mientras haya demanda, habrá oferta. Y las leyes de hierro de la economía dictan que la prohibición solo hace que el producto sea más valioso, más rentable y más atractivo para las organizaciones criminales. El enfoque en el castigo, en lugar del tratamiento, también ha privado de recursos al sistema de salud. Hay pocos centros de tratamiento, especialmente en las zonas rurales.
donde la epidemia de meta hace más estragos. Las listas de espera son largas, a veces de meses. Muchos programas requieren un pago que los consumidores, que a menudo lo han perdido todo, simplemente no pueden permitirse. Y los tratamientos disponibles a menudo son inadecuados. Están insuficientemente financiados y carecen de personal suficiente. También existe el problema del estigma, la actitud de la sociedad hacia los consumidores de drogas, moldeada por décadas de propaganda de la guerra contra las drogas, es de condena y desprecio. A los consumidores se les ve como drogadictos, yonkis, criminales, personas moralmente depravadas. Este estigma impide que las personas busquen ayuda por miedo y vergüenza. Los aísla, los hunde más en la adicción y hace que la recuperación sea exponencialmente más difícil. También moldea la política, asegurando la popularidad política de los enfoques punitivos, mientras que los enfoques compasivos y basados en la evidencia son rechazados como blandos con el crimen. El fracaso de la prohibición ha llevado a algunas jurisdicciones a explorar enfoques radicalmente diferentes. En 2001, Portugal despenalizó la posesión de todas las drogas para uso personal, incluida la metanfetamina. En lugar de arrestar y procesar, a los consumidores se les remite a comisiones de disuasión, compuestas por trabajadores sociales, psicólogos y asesores legales. Estas evalúan la situación del consumidor y, si es necesario, recomiendan un tratamiento. Los resultados han sido notables. Contrariamente a los temores, el consumo de drogas no aumentó. Las muertes por sobredosis se desplomaron. La tasa de infección por VIH entre los consumidores de drogas inyectables se redujo en más de un 90%. La delincuencia relacionada con las drogas disminuyó. Es un modelo que prioriza la salud pública sobre el castigo, y funciona. Pero en Estados Unidos y en muchos otros países, tales enfoques siguen siendo políticamente controvertidos. Existe un profundo compromiso cultural y político con la guerra contra las drogas, una creencia arraigada de que el castigo es la única respuesta. Y así, el ciclo continúa. Arresto, encarcelamiento, liberación y repetición. Las cárceles se llenan, el número de muertos aumenta y los cárteles se enriquecen. El tratamiento de la adicción a la metanfetamina es uno de los desafíos más difíciles en la medicina moderna. A diferencia de la adicción a los opioides, para la cual tenemos tratamientos farmacológicos eficaces como la metadona y la buprenorfina, terapia de sustitución, no existe un medicamento equivalente para la metanfetamina. No hay una pastilla que se pueda tomar para aliviar el ansia, para estabilizar la química cerebral. La recuperación de la adicción a la metanfetamina depende casi por completo de intervenciones conductuales, y estas son difíciles, consumen mucho tiempo, y lamentablemente a menudo no tienen éxito. El estándar de oro para el tratamiento es la terapia cognitivo-conductual, o TCC. Este enfoque enseña a los usuarios a reconocer los desencadenantes y los patrones de pensamiento que conducen al consumo de drogas, y a desarrollar estrategias de afrontamiento para evitar una recaída. Requiere un terapeuta cualificado, un paciente motivado y una inversión de tiempo considerable. En un mundo ideal, esto se combinaría con una vivienda estable, apoyo laboral y una red de apoyo social sólida. Pero estos recursos rara vez están disponibles, especialmente para las poblaciones más afectadas por la adicción a la metanfetamina. Otro enfoque basado en la evidencia es el manejo de contingencias, que utiliza el refuerzo positivo para fomentar la abstinencia. Los pacientes proporcionan muestras de orina regularmente, y si las muestras están libres de drogas, reciben una recompensa, vales para comida, pequeñas cantidades de dinero o privilegios dentro del programa de tratamiento. Suena simple, casi trivial, pero la investigación ha demostrado que es uno de los métodos más efectivos. El cerebro, dañado por la metanfetamina e incapaz de experimentar recompensas naturales, puede ser reentrenado a través de estos incentivos externos. Con el tiempo, a medida que el cerebro se cura, el paciente comienza a encontrar recompensa en otras actividades saludables. Los programas de tratamiento residencial, donde los usuarios viven en un entorno estructurado y libre de drogas por un periodo prolongado, de 30 días a un año, también pueden ser eficaces. Estos programas proporcionan terapia intensiva,
apoyo de pares y un respiro del entorno y las relaciones que contribuyeron a su adicción. Pero son caros, las plazas son limitadas y muchos planes de seguro no los cubren. La realidad es que la mayoría de las personas con adicción a la metanfetamina no reciben ningún tratamiento en absoluto. Entran y salen del sistema de justicia penal, sufren sobredosis, mueren. E incluso para aquellos que acceden al tratamiento, la tasa de éxito es deprimente. La recaída es la norma más que la excepción, a menudo dentro del primer año después del tratamiento. Los cambios cerebrales inducidos por la metanfetamina son tan profundos, la atracción psicológica es tan poderosa, que la recuperación es una lucha diaria y de por vida. Sin embargo, hay esperanza en las nuevas investigaciones. Los científicos estudian activamente nuevos enfoques farmacológicos. Una de las líneas prometedoras es el uso de fármacos que modulan los sistemas dopaminérgico y glutamatérgico, ayudando a restablecer el equilibrio sin producir euforia. Otra es el desarrollo de una vacuna contra la metanfetamina que induciría al sistema inmunitario a producir anticuerpos que se unan a las moléculas de metanfetamina en el torrente sanguíneo, impidiendo que crucen la barrera hematoencefálica y lleguen al cerebro. Esto todavía está en las primeras etapas de investigación, pero representa un posible cambio de paradigma en el tratamiento de la adicción a los estimulantes. También existe un reconocimiento creciente de la importancia de abordar los factores subyacentes que contribuyen a la adicción: el trauma, la pobreza, las enfermedades mentales y el aislamiento social. La metanfetamina es a menudo un síntoma de problemas más profundos y sistémicos. La gente la consume para escapar del dolor, para acallar recuerdos traumáticos, para sentirse poderosa en un mundo que la hace sentir impotente. Un tratamiento eficaz debe abordar no solo el consumo de la droga, sino también las circunstancias vitales y las heridas psicológicas que condujeron a él. Esto requiere un enfoque holístico que integre la atención médica, la psicoterapia, el apoyo social y las oportunidades económicas. La historia de la metanfetamina es, en última instancia, una historia sobre nosotros, sobre nuestra capacidad para la genialidad y nuestra capacidad para la autodestrucción, sobre las consecuencias no deseadas de nuestras innovaciones más brillantes y los sistemas que construimos para gestionarlas, a menudo con resultados catastróficos. Un químico japonés, en su búsqueda por comprender una antigua planta medicinal, creó una molécula que impulsaría a los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, devastaría el Japón de la posguerra, transformaría la cultura estadounidense, enriquecería a los cárteles mexicanos y dejaría un rastro de vidas rotas por todo el mundo. No tenía por qué ser así. La metanfetamina era una maravilla de la ciencia, una herramienta para mejorar el rendimiento humano, para tratar enfermedades, para mejorar la vida. Pero subestimamos su poder. No supimos ver que la sustancia química que podía hacer que los soldados marcharan sin dormir también podía destruir sus mentes. No supimos ver que la pastilla que podía ayudar a un estudiante a concentrarse también podía atraparlo en una adicción de por vida. No supimos ver que la prohibición no acabaría con el consumo. Solo lo criminalizaría y entregaría el control a los actores más violentos y despiadados de la sociedad. La sombra que proyecta la metanfetamina es larga y oscura, y todavía estamos parados en ella. Cientos de miles de personas son adictas ahora mismo, en este preciso instante. Miles morirán este año. Los niños serán apartados de sus padres, las comunidades seguirán desintegrándose, y los cárteles seguirán produciendo, traficando y beneficiándose del sufrimiento humano. Pero en esta oscuridad también hay destellos de luz. Hay personas en recuperación, personas que han salido del abismo y viven vidas plenas y con sentido, a menudo dedicándose a ayudar a otros. Hay investigadores desarrollando nuevos tratamientos, políticos experimentando con enfoques nuevos y más humanos, y activistas luchando por cambiar corazones y mentes. Hay padres que han perdido a sus hijos que canalizan su dolor en acción, exigiendo un cambio. Hay médicos, trabajadores sociales y voluntarios que se presentan cada día, salvando vidas, ofreciendo esperanza donde apenas queda. La historia de la metanfetamina nos enseña que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, que cada solución simple crea problemas nuevos y más complejos,
y que la guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra las personas, a menudo contra los más vulnerables entre nosotros. Pero también nos enseña que la recuperación es posible, que la compasión es más fuerte que el castigo, y que el único camino a seguir es avanzar juntos, con comprensión y determinación. La molécula que Nagai Nagayoshi sintetizó en aquel laboratorio en 1893 no puede ser descreada. Existe y siempre existirá. La pregunta ahora no es cómo destruirla, sino cómo vivir con ella. Cómo minimizar su daño y cómo ayudar a quienes han caído bajo su hechizo a encontrar el camino de regreso a la luz. La droga militar secreta que se convirtió en una epidemia mundial sigue con nosotros, sigue cobrándose vidas, sigue destruyendo comunidades. Pero la historia no ha terminado. Se está escribiendo ahora mismo por cada persona que elige la recuperación, por cada política que prioriza la salud sobre el castigo, por cada momento de compasión mostrado a alguien que sufre. La sombra es larga, pero podemos y debemos caminar hacia la luz.